El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Rusia y el nuevo arreglo mundial, parte 1. Una conversación con el embajador eminente Rubén Beltrán, asociado Comexi y coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión Rusia. Tras un año de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo contrastaría lo que en 2022 se presentó como el origen del conflicto y lo que hoy día entendemos provocó esta situación? Creo que siempre tenemos el riesgo, y eso es derivado de una visión de gente que está interesada en seguir las noticias y estar informada, una visión, digamos, de tener una colección de fotografías respecto a los sucesos internacionales. Y en el caso de este episodio que estamos viviendo a partir de febrero, eh, así ha sucedido. Es decir, tenemos esa impresión de que estamos como que analizando los restos de un suceso que se va dando como de manera fragmentada. En el caso del, del, del conflicto, de la guerra que se vive hoy día en Ucrania, podemos analizarla como una guerra que lleva un año, podemos analizarla como la segunda parte de una guerra que inició en el año 2014, o podríamos pensar tal vez en un conflicto que se inició con el conflicto de la entonces Unión Soviética con Occidente a raíz del proceso de reunificación de Alemania. Al final del día, eh, yo te diría que los procesos geopolíticos como tal son como los viejos canales que transportaron agua en algún momento y, y las ambiciones geopolíticas son como el agua dicen los ingenieros hidráulicos que tiene memoria y regresa por los mismos cauces. Entonces, si pensamos en la época del Imperio Soviético y pensamos en lo que importaba mucho el cuidar el flanco occidental del Imperio Soviético, de la Unión Soviética y de Rusia, y además de la parte del Cáucaso, veremos que no es un interés nuevo. Y saberlo y entenderlo no es un tema que justifique los hechos, pero nos ayuda a comprenderlos. Desde el punto de vista del análisis, tenemos en algún momento que pararnos y tomar una decisión. Y tenemos que tomar una decisión muy clara. Eh, Tratamos de analizar un, un continuo histórico a la luz de lo que está pasando hoy en día o a la luz de la fragmentación que nos proporciona la información que nos bombardea todo el tiempo, eh, tratamos más bien de interpretarla y tal vez ser más que analistas, a lo mejor un poco activistas y hacer juicios de valor eh, aislados. No creo, no dejo sin justificación a aquellos que quieren hacer un juicio de valor sobre un hecho. Yo creo que todo mundo puede hacer un juicio de valor. Tal vez mi único comentario va dirigido a que el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto de la asociación de estados es muy importante tomarse en cuenta. Habiendo hecho esa aclaración o ese caveat, también se puede entender que alguien como yo pueda tratar de hacer un análisis objetivo y que cuando llegue un momento en el que yo señale sin ningún cortapisa que la invasión a Ucrania rompe todas las reglas de derecho internacional y es a todas luces condenable, también se entienda que alguien que tuvo el privilegio de servir a México desde Moscú tiene un cariño por el pueblo ruso y una admiración por la cultura rusa y por la historia rusa. Y esto nos da el reto de tratar de ser objetivos, y tratar de encontrar ese hilo conductor de nuestra narrativa. Estamos hoy día, este nuevo episodio, como lo llamo yo, estamos en una guerra estancada y que lo primero que se nos ocurre pensar
es que no podemos pensar simplemente en la parte de la confrontación bélica que está llevándose a cabo en Ucrania entre el ejército de las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas. Esto no es así. Tenemos un conjunto de actores alrededor de esto que tienen una importancia especial y yo creo que ese es nuestro principal deber. Este año que ha pasado, estos, y te diría, me iría un poco más atrás, Alejandra, yo diría que los últimos 15, 16 meses han evidenciado que hay un conjunto de actores interesados en resolver o en atender o participar en este tema. Usé a propósito todo este tipo de verbos porque algunos quieren participar, otros quieren ayudar, otros quieren entender, otros quieren ser árbitros y todos pueden tener un interés legítimo, pero ciertamente todos tienen un interés. Recordemos lo que pasaba a finales de 2021. A finales de 2021 lo que vimos es que después de los anuncios que hizo Zelensky de reiterar, cosa que no es nueva desde el punto de vista de la ambición ucraniana moderna, de reiterar el interés de poder ser parte de la Unión Europea, el interés de atender la invitación a ser parte de la OTAN, a considerar la OTAN, que no es nueva, y nuestros amigos que nos han a favor de escuchar, pues recordar que esa invitación se le formó expresamente, formalmente a Ucrania y a Georgia en la cumbre de la OTAN de 2008. Entonces tampoco, no hay nada nuevo bajo el sol aquí tampoco. Y entonces entenderemos que con los antecedentes que vivimos en el episodio de 2014, y a propósito voy a seguir usando la expresión episodios o capítulos, porque para mí hay un continuo, como ya lo establecí, el episodio de 2014 deberíamos de saber entender que habría alguna consecuencia del renacer de esta inquietud por parte de Ucrania. Entonces, al haber hecho Zelensky en su gobierno reiterado, refrescado, esta intención de una pertenencia más clara a Occidente de parte de Ucrania, evidentemente hubo una consecuencia, lo vimos, y gracias a que vivimos el primer conflicto con información inmediata de fuentes abiertas, vimos, todos atestiguamos, veíamos cómo Maxar en sus publicaciones, en todas las revistas, de todos lados, veíamos cómo se estacionaban tropas rusas en la frontera, alrededor de la frontera, y eso precipitó, sin lugar a dudas, eh, que en noviembre y en diciembre y parte de enero empezaron los acercamientos entre Occidente y Rusia para detectar qué es lo que estaba pasando. Empezaron a sonar las alarmas por todos lados y eso nos llevó a que entre diciembre y enero en especial, pero no exclusivamente, hubiera reuniones eh, de conversación entre actores de Occidente y Rusia. Y nos recordamos las reuniones que hubo en Ginebra, las reuniones que hubo en Viena, las reuniones que hubo en Bruselas y en otros lados, donde era curioso. Yo invitaría a quienes nos hacen el favor de escuchar a que nos preguntáramos, ¿y dónde estaba Ucrania en esas mesas? Ucrania no estaba en esas mesas y de hecho ya hacia el final, en enero, recordemos cuando era evidente que la cosa no iba bien, que los occidentales, y hablo de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso la OTAN en algunas ocasiones, hacían una especie de navette frenética para mantener enterada Ucrania de lo que se estaba conversando con Rusia. Y vimos esa diplomacia de frenesí que se empezó a dar entre distintos jefes de Estado que viajaban a Moscú para entrevistarse con Putin, para ver qué estaba pasando, tratar de evitar lo que ya parecía inevitable. Yo debo confesar que yo me equivoqué. Yo pensé en esa época, si revisamos mis columnas, mis escritos de ese tiempo, yo pensé que iba a haber un acuerdo de, para establecer una plataforma de negociación más amplia, pero no pensé que llegáramos a la crisis que llegamos. Siempre tengo muy presente lo que dijo Churchill en 1938, eh, aún antes de que fuera primer ministro, después del episodio de Múnich, dijo algo así como,
siempre estaré convencido que para solucionar una crisis tenemos que acumular en la mesa eh, elementos importantes de disuasión contra el agresor, así dijo Churchill, pero junto con un esfuerzo sincero, dijo Winston Churchill, un esfuerzo sincero para atender agravios. Esa plataforma de negociación inicial es para mí la gran ausente de lo que pasó ahora. Yo pensé que cuando Blinken finalmente aterrizó la propuesta famosa que conocemos, que fue, por cierto, eh, filtrada a El País y lo conocimos a través del País, ahí había ciertos elementos interesantes porque se hablaba de una conversación que llevara a Europa a poder reconfigurar el espacio de, de, digamos, de interés geoestratégico. Incluso se llegó a hablar en ese papel de Blinken, de algunos eh, temas como colocación de baterías de misiles en determinados lugares o temas como la realización de ejercicios militares conjuntos, etcétera. Nada de eso fructificó. Rusia dijo, hay algunos elementos, esa fue la expresión de Lavrov, hay algunos elementos que se pueden atender, pero eh, hay otros que no están ahí. ¿Qué no estaba ahí? Eh, Sergei Ryabkov, el vicecanciller ruso, en su reunión con su colega norteamericana, en una conferencia de prensa, los dos de pie detrás de las banderas, dijo lo que era en ese momento la línea roja principal, es no queremos que nunca, queremos que nunca, nunca, lo repitió, Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Eso fue previo a la invasión y esto que era, algunos actores occidentales daban como algo que podría suceder, nunca sucedió como una afirmación, como una seguridad, y esto desencadenó lo que se desencadenó, esta violación a la soberanía territorial de Ucrania, que fue el ingreso de las tropas rusas aquel 24 de febrero. Pero hubo todo un precedente. Y si todavía nos vamos un poquito antes, un poquitito antes, recordaremos la conferencia de seguridad de Múnich, donde lo que sonaban eran los atambores de guerra, lo que veíamos es que todo fue eh, este conjunto, este coro de voces que señalaron dos temas. Primero, esto no puede ser y si esto sucede, no dejaremos que esto pase y la respuesta de Occidente será contundente, rotunda, uniforme, única, etcétera. Esa fue una de las voces, la más importante. Desde mi punto de vista, si alguien me pide opinión, cuando ya ves que la contundencia es tal, pues a lo mejor decides ya tirarte a la piscina de todos modos. Esto podría ser. Pero la otra voz que escuchamos ya desde entonces, porque los importes de ahorita, es el discurso de Wang Yi, el hoy ex canciller chino, donde allí en la conferencia de Múnich dijo, cualquier solución tiene que tomar en cuenta los intereses de Rusia y tiene que también, ya ahí se empezaba a manejar la idea de que el discurso, eh, digamos, de la OTAN, eh, hegemónico o unilateral o como le quise llamar con las expresiones de China, tendría que cesar para dar lugar a que se entienda. Pues. Y ahí fue también cuando el, el hoy poco recordado y muy criticado comentario de Henry Kissinger en esa época, donde dijo, bueno, Ucrania tendría que ser más puente entre Oriente y Occidente y una línea de división. Por ahí, si no, no lo dijo claramente, que incluso podría haber alguna concesión de tipo territorial, etcétera. Entonces, todo eso se descarta y nos tiene hoy, después de lo que hoy sabemos, porque nos invaden de información, tanto especialista militar que nos dice lo que sucedió, después de los temas de logística, de falla logística del ejército ruso, de una subestimación del tamaño de la resistencia ucraniana, vemos, hoy estamos viviendo
mira el preámbulo que he dado para contestar tu pregunta inicial, en una guerra estancada, una guerra de posiciones que más recuerda casi escenarios, algunas escenas de la Primera Guerra Mundial, donde nada parecido a un movimiento de tropas importantes está ocurriendo, sino estamos viendo un frente que está en el, en el este y sur de Ucrania, concentrado en contener el avance de tropas rusas que están francamente atrincheradas y francamente teniendo avances escasos. Y ahora lo que sabemos es que hay una movilización para, me imagino yo, esperando algo que está más anunciado que nada, la contraofensiva de primavera de Ucrania, que pronto llegará. El reto, y aquí doy paso ahorita a alguna otra pregunta, el reto ahora es ver qué peso le vamos a dar a las partes que ya están actuando, por un lado desde el origen, por un lado Occidente que está jugando un riesgo importante, calculado, me imagino yo, con mayor información de la que yo puedo tener o que podemos tener, prácticamente una guerra proxy, eh, donde ha acumulado información de inteligencia, equipo, entrenamiento del lado ucraniano, eh, y del otro lado, tal vez el- el- lo que yo llamé desde hace meses, lo que sería el apoyo chino, y yo me atreví a decir que toda la evolución de este conflicto habría que buscar, usando la famosa expresión, yo decía, chercher la Chine, para encontrar la solución, busquemos dónde estará China y cómo se pone China para encontrar una solución. Entonces, estancado, una guerra de kabuki, digo yo, de posiciones, de gestos, pero que sin duda no podemos menospreciar lo que puede llegar a pasar, desafortunadamente, en ese momento. En este contexto de confrontación más amplia, ¿qué significa la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional contra Putin y qué implicaciones tiene para el orden internacional? Primero hay que acotarla. Primero hay que acotarla en dos planos. El primero es una orden de aprehensión motivada por qué. Entonces, eso es lo primero, porque el público en general y nuestros amigos tenemos que entender que no se trata de de una orden en blanco por supuestos o los crímenes que pudiera haber, o que pudieran haberse cometido. Este está muy acotado y tiene que ver con lo que sería un movimiento ilícito de infantes, de menores, donde no se ha alcanzado a precisar tampoco la cantidad, se habla en principio de algunas decenas, pero no se sabe exactamente cuántos, que fueron transportados por Rusia de manera ilícita, se dice, hacia el territorio ruso. Entonces, primero acotémoslo ahí, se trata de eso, no se trata de otras cosas que pudieran llegar. Es decir, no cerremos la puerta y reconozcamos que la Corte Penal Internacional pudiera considerar, y seguramente está considerando otros casos que tuvieran que ver con ejecuciones, con torturas, con algún tema que tuviera que ver con desplazados, etcétera, con refugiados, en fin. Pero ahorita se trata de eso. No hay que menospreciarlo, pero sí hay que acotarlo. Esa es la primera parte. La segunda parte, hay que señalar que, como sucede en estos casos, quienes son parte del Tratado de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Y ahí lleguemos a decir, bueno, pues Rusia no es parte del Tratado de Roma, pero tampoco lo es China, pero en este caso tampoco lo son los Estados Unidos. Es decir, en mucho esto es, y así, pero hay que valorarlo, se trata de un gesto, de una decisión de la comunidad internacional, aunque tenga aplicaciones parciales, aunque tenga alcances parciales limitados a los dos aspectos que acabo de mencionar, no deja de ser un gesto importante.
Y tenemos que sustraernos algunas críticas de alguien que dijera, no, bueno, ¿qué esperábamos? Se trata del el fiscal que ha el director perdón, que preside la Corte Penal Internacional es un letrado polaco. Bueno, tampoco tenemos que limitar y decir esto es algo que viene de Polonia. No, tampoco. Es importante, es relevante, pero sus alcances van a ser limitados. Esto quiere decir que eh, depende, y el propio presidente de la Corte lo dijo, la ejecución de esa orden de aprehensión o de las que vengan dependen de la cooperación internacional. Es decir, que el estado donde Vladimirovich Putin estuviera físicamente tendría que ser, uno, parte del Tratado de Roma y segundo, tener la voluntad y capacidad de realizar la detención y llevarlo a corte, o un poco el escenario Milosevic, que es el caso más importante de los que hay, los antecedentes más importantes que puedo recordar de la presión de Milosevic, pues es difícil que ese escenario ahora lo podamos ver. Eh, el otro tema sería caer en la especulación que nos han llevado también dentro de los, hacen todo tipo de escenarios, uno de ellos la implosión del régimen ruso, etcétera, etcétera, que no creo yo que sea motivo de esta conversación. Ahora, la segunda parte de lo que acabas de señalar es un alcance que yo quiero hacer y te pido me disculpes con nuestros colegas y amigos que nos quisieran escuchar porque estoy rompiendo tu idea de un hilo conductor. Es el fracaso que ha habido, sin duda, del sistema multilateral. Es un fracaso que ya conocíamos, que ya lo veíamos venir y que sin embargo se hace patente en un caso tan importante como el que estamos viendo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? No solo es lo del Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional, sino que lo que yo llamo las instituciones de Yalta, ¿no? Ya no responden a la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces vamos a seguir viendo que ante el Consejo de Seguridad se plantea un tema para llegar a una sanción al amparo de lo que establece el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas y simplemente no se puede ejecutar porque ya conocemos lo que pasa con el poder del veto? El poder del veto que nos lleva una y otra vez a decir no se pueden aplicar sanciones porque lo vetó X país. Y para los que nos escuchan, habrá que recordar que los usuarios más consistentes del veto son dos países, los usuarios más consistentes del veto. Uno, los Estados Unidos, ya tiene cerca de 100 veces que ha realizado el veto, 80 la última vez que vi, por ahí, no me acuerdo cuántas. Y si consideramos la Unión Soviética y Rusia como una asociación de estados, que no es exacta porque hubo un buen número de repúblicas que salieron de la Unión Soviética, pero concedamos que para efectos de Naciones Unidas, la Federación de Rusia es el sucesor de la Unión Soviética, bueno, Rusia es el campeón, ¿no? Es decir, lleva más que Estados Unidos, y si analizamos en los últimos años, el campeón es los Estados Unidos. Pero no se trata de ver quién se lleva la medalla de oro en términos del uso del veto, sino nos lleva a ver, a hablar de la inoperancia de la parte de multilateral. Y eso nos va a llevar a otra derivada, y perdón, no estoy jugando billar, pero estoy tratando de expresar lo que pienso. Algo que se ha comentado mucho en nuestro país, que es el tema de por qué México no acompaña lo que yo llamo a la coalición de las sanciones. Ya una vez tuvimos hace 20 años, cuando lo de Irak, la, la coalición, the coalition of the willing, la coalición de los voluntariosos, la coalición de la voluntad que llevó a arropar esta idea de Bush de ir a invadir Irak, ¿no? Al margen otra vez del capítulo séptimo de las Naciones Unidas. La invasión de Estados Unidos a Irak fue una invasión ilegal fuera del marco de Naciones Unidas. Bueno, entonces, ¿por qué México no se adhiere? Y aquí nos encontramos desde comentarios de color,
de que si que algunos actores dicen una cosa, los actores dicen otra cosa. Lo que debemos de decir es que el Estado mexicano, en las instancias correspondientes, es decir, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, ha actuado conforme sus principios de política exterior, que quiere decir, uno, condenar la invasión de Ucrania, y dos, no participar en sanciones que están fuera del capítulo séptimo de las Naciones Unidas. Entonces, la crisis del multilateralismo se debe a que los países en este clima que yo llamo de unilateralismo salvaje están haciendo una girones de lo que fue en algún momento la esperanza de las instituciones de Yalta. Eso para hablar de la orden de aprehensión que tú me haces favor de comentar y la extiendo al sistema multilateral en su conjunto ante una realidad global fragmentada, no que se va a fragmentar, no que se está fragmentando, una realidad fragmentada donde ahora pasamos de un mundo, perdóname, de un mundo eh, digamos, de bipolar, de una estrategia de confrontación bipolar en lo que llamamos la Guerra Fría, a una realidad unipolar. Tuvimos la pretensión de llegar a una realidad multipolar y ahora sabes que tenemos un bipolarismo multiparticipativo, ¿no? Donde tenemos dos bloques confrontados y no podemos regresar a una idea de Guerra Fría bipolar. Estamos hablando de lo que yo llamo un bipolarismo multiparticipativo.